Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga donde quiera que nos estén escuchando. Qué bueno que tú estés escuchando el programa Cuerdas de Amor y te animo para que compartas todos estos audios que de una u otra forma han edificado tu vida espiritual. Te quiero recordar que a veces muchos dependemos de otras personas para que nos envíen los audios en formato más que todo en WhatsApp. Pero muchos, a veces de estas personas no pueden enviar porque a veces no tienen conexión o diferentes factores que impiden su envío. Entonces te animo a que te suscribas en las páginas o en las plataformas donde se encuentran alojados los podcasts. En este caso, para los equipos Android, tenemos lo que es Spotify, Google Podcast y preferiblemente para los iPhone se encuentra Apple Podcast para que tú puedas suscribirte e inmediatamente a las 12 de la noche o de la madrugada tendrás disponible ya los audios para escucharlos a cualquier hora de la madrugada o de la mañana en el sitio donde te encuentres. Entonces te animamos a que continúes escuchando este programa. Bueno, y seguimos con este importante tema sobre la depresión y la ansiedad. Encontramos también que uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento también se vio involucrado en un aspecto de depresión y fue el profeta Elías. También tuvo un tiempo difícil. Era un hombre lleno del poder de Dios y trabajaba incansablemente para que el reino de Dios sea manifestado aquí en la tierra. Un día sintió que no podía más, que lo que le estaba afectando no le permitía seguir, así como muchos de los que estamos escuchando este audio nos hemos visto en esta situación. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de la salud mental que afectan a la capacidad del trabajo y de la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Entonces no es una situación que solamente se vive antes, sino que ahora con esta situación de la pandemia se ha potencializado y se ha hecho un problema más grande. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Esta es la expresión que dice la palabra de Dios y que nos lleva a conocer la difícil situación en la que se encontraba Elías. Y mire que Elías, su significado, la palabra significa Jehová es mi Dios. En su trayectoria, él sufrió muchos ataques de depresión y a veces dudó de su propia capacidad humana. Pero también podemos decir que en momentos de crisis demostró un valor personal asombroso. Elías vivió en uno de los brotes de milagros más grandes de la historia bíblica, porque si usted lee el libro de Reyes, se va a encontrar todos los milagros y el potencial que tenía Elías basados en la manifestación de Dios. La historia bíblica muestra cómo poco a poco los soberanos y los sacerdotes se fueron corrompiendo, dándole la espalda a Jehová. Es ahí cuando emerge un héroe verdadero de Israel como lo es Elías. Pero en medio de tantos milagros, y de acuerdo a lo que leímos, ¿dónde quedó la valentía que había demostrado frente a Acab, considerado como el rey más malvado de todos? Mire que Jezabel
instaló como 950 sacerdotes de Baal en Israel y ordenó la matanza de cualquier profeta que se le opusiera. Acab, que era el rey, exasperaba a Jezabel, quien es la más dura que él. Ella tenía el temperamento más fuerte. Entonces Jezabel envía a Elías un recado amenazador de muerte, sellado con juramento, y le dio 24 horas de vida. Jezabel lo hizo así porque le temía por el pueblo, porque si no él hubiera ido a matar directamente. Ella, al amenazarlo de muerte, se lo quitaba de encima. Elías se va escapando por su vida a Judá, muy lejos de la jurisdicción de Acab. Pero bueno, si vemos esta historia, no podemos culpar a Elías precipitadamente. Primero porque el entusiasmo del pueblo se fue disipando poco a poco. Los milagros que fueron extremadamente sobrenaturales se fueron disipando poco a poco y ya nadie le protegía en Israel. Y entonces se sintió solo y por ello cayó en una depresión profunda debido a toda esa gran situación que estaba viviendo. Al huir hizo mal, pues muestra la desconfianza en Dios. Salió al desierto a un día de camino, cansado, desfallecido y deprimido, se sentó debajo de un árbol y como así fuera, como si hubiese sido otro Moisés, pidió en ese momento morirse en aquel sitio. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este audio se sienten de esa forma? Muchos cansados de luchar por lo mismo y sin resultados, cansados de servir a alguien y esa persona no es correspondida o considerada, cansado de vivir al lado de una pareja que no te valora, o a veces cansados de mantener a unos hijos totalmente desconsiderados, o uno se siente desfallecer porque te diagnosticaron una enfermedad incurable, o actualmente uno siente desfallecer porque de pronto le diagnosticaron de COVID, o que vemos cómo se desfallece en medio de una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy en día, o desfallecemos cuando todo lo que emprendemos nos empieza a ir mal. Elías deseaba morirse mejor en el desierto en las manos de Dios que en las manos de su enemiga número 1. Pero Dios le sustentó. Dios no lo dejó avergonzado. Siguiendo más adelante los versículos, nos damos cuenta que Dios lo empieza a sustentar. Por medio de un ángel, Dios lo alimenta en el desierto en el que se había metido. Elías quería morir, pero Dios tenía un propósito con su vida. Así como muchos de los que están escuchando este audio, muchos podremos estar en dificultades grandes, problemas difíciles que de pronto no se están tocando en este audio, pero que tú los estás viviendo. Y déjame decirte que Dios tiene preparado algo especial para tu vida. Dios te levantará de donde te encuentres y nunca te dejará avergonzado cuando tú lo pones de primero en tu vida. Elías, al dormir, el sueño era protegido por un ángel. Luego al despertar se ve con alimento y bebida y también asistido por un ángel. Así es el Dios que nosotros tenemos. Dios te empieza a sustentar, Dios te empieza a ver, empiezas a ver los milagros visibles cuando tú tienes tu confianza en Él. Los hijos de Dios, donde se encuentren, estamos en el suelo de nuestro Padre y estaremos siempre bajo su cuidado. Es posible que te pierdas en medio de una prueba, pero para Dios, Él nunca nos ha perdido de vista. Los hijos de Dios tienen en Él y de Él el consuelo, la ayuda y la fuerza para seguir adelante. Mire lo que dice en la epístola de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos del 7 al 9, dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ese es el título de este mensaje: derribados, pero no destruidos, porque mi Dios es grande y es el mismo Dios tuyo cuando tú le tomas para seguir adelante en cada área de tu vida. Muchas de las cosas que se están viviendo es para que Él sea glorificado.
para que Él sea exaltado, para que veas lo grande que es Dios, porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Déjame decirte que todo lo que Dios está desenvolviéndose en estas situaciones es para que Dios sea glorificado. Espero que este audio te permita ver cómo uno de los profetas pudo haber sido probado en una circunstancia compleja y que por mucho que Dios lo haya usado en su momento, todos, absolutamente todos, tenemos un momento de quiebre. Pero para eso está Dios, para levantarte cuando tu confianza empieza a ser depositada en Él. Hermano, amigo, que nos estás escuchando, que el Señor te bendiga, que Dios te cubra con su sangre preciosa y te levante día a día. Mañana seguiremos con este precioso audio. Que el Señor te bendiga.